vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con un tema de salud que anunciamos al comienzo del programa. Totalmente, un tema muy interesante. Está con nosotros el doctor Alejandro Brigaites, que es el jefe de unidades bariátricas de la Ciudad de Buenos Aires, un cirujano que ha operado, bueno, no sé cuántos pacientes has operado, Alejandro. Aproximadamente 4.000, 5.000 pacientes. Entonces tiene cierta autoridad para hablar del tema, así que bueno, vamos a hablar un poquito de... Yo recién a Karina le decía que me gustaría encarar el tema desde el lado de que la gente se sobreopera, ¿no? Que hay mucha operación. Yo diría irresponsable porque no hay una parte donde el paciente aprende de qué va la obesidad y después se opera. Contanos tu experiencia o tu punto de vista. Sí, bueno, este punto yo creo que es muy importante y llevado al plano individual, el paciente debería conocer un poco de qué se tratan sus cambios internos, sus cambios, su reposicionamiento. Y la cirugía tiene su indicación en seleccionados pacientes, no claro, en todos los ¿cuál es el pacientes. sobrepeso de la cirugía para que la gente entienda? Mira, para que tengamos claro, hay algo que se llama índice de masa corporal, y el índice de masa corporal es peso sobre altura al cuadrado. Es un dato que no es difícil sacarlo, es rápido, se llaman datos antropométricos. El paciente tiene que tener... Una cosa, para la gente que está en casa, agarra el peso, lo divide por la altura y el resultado lo divide por altura. Eso. Ahí está. Bien. Y el dato es que con más de 40 de índice de masa corporal está establecido que tienen indicación de cirugía. Por supuesto que hay que evaluar que el paciente tenga, digamos, un estado psicosocial considerable, que esté estable, que esté, digamos, con ganas de operarse y que, digamos, realice los cambios necesarios, ¿no? Pero hay casos que la gente está gorda. No entiendo de lo que estamos hablando. ¿Es la operación que es estética o es el cinturón gástrico? ¿De qué estamos hablando? Mirá, esa es una muy buena pregunta. La muy cirugía... buena. Sí. Se celebran algunas preguntas acá. Eso nunca es una cirugía estética. Que la cirugía bariátrica o de la obesidad mórbida genere cambios estéticos y el paciente mejore en ese aspecto no significa que uno enfoque inicialmente la indicación sobre el tema estético. Por supuesto que es un bien que el paciente recupera y que lo reposiciona, ¿no? Sí, ahora, hace un ratito mencionabas como que los pacientes se están operando indiscriminadamente, pero quien toma la decisión de que si una persona está para quirófano o no, es el médico. Sí, la realidad es que, digamos, no es indiscriminada la palabra. La palabra es que uno debe seleccionar el paciente que está adecuado para la cirugía. Por supuesto que no hay otros tratamientos cuando el paciente tiene obesidad mórbida. No. Es decir, cuando la obesidad ha llegado a un límite en donde es intratable por los métodos habituales, está la cirugía. Sí. ¿Y cuándo se considera intratable por los métodos habituales? Y pacientes que han fracasado los métodos habituales durante años, es la mayoría. Claro, sí. ¿No? Habitualmente vemos que un paciente dice, doctor, he hecho dieta toda la vida y nunca me ha servido. Pero estamos hablando de personas que tal vez están con 100 kilos de sobrepeso. Estamos hablando de gente que tiene más O de menos. 35 o más de 40 kilos de más de Hasta sobrepeso. 200 kilos de Sí, no, sobrepeso. por supuesto. Pero acá pero- hay un tema importante, ¿no? Que hay que diferenciar. Una enfermedad, por eso hablábamos de enfermedad y no de estética, una enfermedad es la obesidad mórbida. La obesidad mórbida produce enfermedades secundarias que se llaman comorbilidades. Hay pacientes que tienen mucha obesidad, pocas enfermedades. Hay pacientes que tienen muchas enfermedades con poca obesidad. Con un poco de panza. Entonces, el dato solo del peso o el índice de masa corporal no es el único. Claro. Es decir, hay que ver si el paciente es diabético, si tiene hipertensión, porque hay dos panoramas que vienen claramente, digamos, son muy actuales. Uno es la cirugía de la obesidad y otro es la cirugía metabólica, se llama. Metabólica de la cirugía del síndrome metabólico, y este es un cuadro clínico que se produce cuando el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene alteraciones cardiovasculares que hacen que se aumente el riesgo de mortalidad. Que te digo una cosa importante, ¿no? Estos pacientes en general, los que tienen síndrome metabólico, son los que no son tan gordos, ¿eh? Tienen una panza importante, pero tal vez tienen patas flacas, brazos flacos, no llegan al índice de masa corporal de 40, o sea, no están, viste, como que la pelota no entró al arco, sino que pegó en el palo, pero el riesgo de salud que tienen por su panza es altísimo y lamentablemente no pueden acceder a la cirugía. Es así. ¿No está Sí. indicado en esos casos? Sí está indicado, pero hay mucha controversia, no solo en el mundo, sino, digamos, dentro de lo que son las leyes actuales en nuestro país, en donde hay pacientes que no se les da el ok desde el punto de vista de la autorización por no tener algunos datos como el índice de masa corporal. Pero el índice de masa corporal
Es uno de los datos. El otro dato es el índice de riesgo por enfermedades asociadas como la diabetes. Ajá. Ahora, ¿esta operación siempre es exitosa? ¿Siempre logra cambiar la vida de una persona obesa? Esa es otra buena pregunta. Vamos. Vamos, ahí va. Bonito porque todo el mundo te dice, y Maradona, Claro. todo el mundo dice lo mismo. Ese yo creo Bien. que es el punto. Sí. No, la cirugía, nosotros consideramos que la cirugía está dentro de lo que se llama una estrategia terapéutica. Esa estrategia terapéutica incluye cambios del paciente y una cirugía. O sea, es una asociación entre un paciente que está para operarse, Sí. porque cumple con ciertos requisitos, pero además que tiene que hacer cambios de hábitos, de conducta, actividad física. ¿Lo tiene que hacer antes o después de la operación? Los tiene que hacer antes, durante el proceso y posterior a la cirugía. Por eso nosotros los pacientes consideramos que no se deben operar en forma instantánea, que el paciente debe ingresar al programa quirúrgico, se los debe preparar, se los debe enseñar, el paciente debe entender que tiene que él participar y ser el protagonista principal, hacer los cambios necesarios y operarse. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando cuando te referís a la preparación del paciente? Bien, la preparación del paciente es variable. Pueden ser meses, hasta puede ser 2 años, como dice la ley. La ley dice 2 años, por lo menos 2 años de tratamiento continuo, tratando de hacer un esfuerzo. O sea, vos Bajando tenés que de presentar, claro, vos peso. para la obra Tiene que social. bajar de peso antes de la operación, ¿no? No, Sí. puede ser que no bajes. O sea, porque si vos ya haces la cirugía es porque tal vez no Sí, pudiste bajar. pero hay un punto importante. Nosotros no operamos gente que no baja de peso. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo sobre el riesgo de la cirugía. Es decir, al paciente, una cosa es bajar de peso y otra cosa es prepararse para la cirugía. Claro, es otra cosa, ¿sabes? El descenso de peso, uno siempre lo indica, lo propugna, estimula al paciente que lo realice, y esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver cuando uno está cerca de la cirugía, en el cual le dice al paciente, mira, tenés que bajar un 10% para disminuir el riesgo quirúrgico. Eso impacta directamente sobre el riesgo de complicaciones de la cirugía. Que es mucho más fácil cuando vos tenés, por ejemplo, ¿no? El cirujano le dice, mira, te vamos a operar en marzo. Para marzo tenés que bajar el 10% de tu peso. Hablamos de un tipo de 150 kilos, tiene que bajar 15. Tal vez nunca pudo bajar 15 porque no tenía realmente una motivación. Pero cuando vos te dicen, en enero tenés que bajar para Claro. marzo 15 kilos, para operarte, los pacientes bajan. Y O ya sea, empieza a hacer esos cambios de hábitos que va a tener que después sostener después de Claro. la operación, ¿no? Exactamente, uno estimula que el paciente entienda cuáles son los cambios de hábitos. Ah, Muchas veces los pacientes te dicen, doctor, yo ya decidí, me quiero operar. sí. No, mira, esto no es así. Necesitamos que vos transites una parte de esta historia que es antes de la cirugía. Y eso es lo difícil de generar en el paciente, ¿no? El cambio Claro. de ¿Y la hábito. edad, a cualquier edad se realiza la operación? La ley dice entre los 21 y los 65 años. Ajá. Pero Ahora, hay pacientes graves de 15 años y Pero pacientes graves de... totalmente. Ay. El otro día me vino a visitar un paciente que tiene 83 años. Divino estaba el paciente y Biológicamente estaba bien. lo operé hace 11, 12 años. Ah, Y mirá. el paciente con 70 y pico de años lo operé. O sea, no es que existe un volumen de gente que claramente tiene Claro. que estar dentro de esos requisitos. Claro. Pero hay pacientes seleccionados que están bien, aunque cronológicamente son más grandes, pero que biológicamente tienen la opción de la cirugía. ¿y qué pasa en el caso de un adolescente con lo difícil que es atravesar esa época de la vida que tal vez desde chiquito tuvo problemas con obesidad? Hemos operado pacientes de hasta 15 años. Claro, con 180 kilos, que vos Claro. decís, ese chico no va a poder No va a bajar. llegar a la cirugía más adelante porque se queda en el camino, ¿no? Hay dos cosas importantes. Una, que el paciente tiene riesgo de vida. Es decir, hasta los chicos jóvenes o adolescentes pueden necesitar cirugías o situaciones de internación por patología pulmonar, etcétera. Por eso pueden ser, digamos, evaluados para cirugía. Y por otro lado, impacta la obesidad sobre ese momento psicosocial que Sí, es tan importante, fundamental. que es digamos, la Y adolescencia. una aclaración importante, estos pacientes no son evaluados solamente por el cirujano, sino que hay un equipo de obesólogo, hay un psicólogo, psiquiatra, o sea, Sí. es una evaluación muy, muy importante. Y algo que vos preguntabas antes, Cari, ¿por qué a veces se puede abusar de la cirugía habiendo médicos que la indican? Sí. Y es como cirugía, otros tipos de cirugías donde algunos médicos operan porque, Claro, bueno, me lo pedís, me lo pedís, me lo pedís, ¿viste? me lo Se pedís, pone te mamá, opero. bueno, te opero, claro, exacto. Y otros médicos, no, hacen, como las reglas indican, el tema de la preparación previa, etcétera. Pero si vos buscás, Sí. vas a encontrar uno que te opera mañana. Ese es el peligro de la cirugía bariátrica. a ¿La veces. cirugía bariátrica es reversible o no? Ah.
Otra buena pregunta. Perdóname, mira, se Vamos, puso carita. dos, tres, vamos, sí. Son los tatos, son los tatos. Algunas sí y otras no. Ah, ¿Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica o Sí, es una sí. sola cosa? No, hay muchas técnicas de cirugía bariátrica, de las cuales hoy hay 2 o 3 que son las que más se realizan. Por ejemplo, el bypass gástrico, que es lo que llamamos el gold standard o estándar de oro, y la gastrectomía vertical, y después hay otras cirugías que están... ¿Y Perdón. podés en 2 palabras decirnos de qué se Claro, trata porque cada uno una? lo que Sí. escucha es te achican el estómago. Sí. ¿Es así? ¿Te Sí, achican sí. el estómago? Sí, mira, yo si me permiten les digo algo que es muy importante. Existen cirugías restrictivas que están en un extremo. Son aquellas que requieren mucho esfuerzo del paciente y la cirugía les aporta algo. Doctor, te tengo que interrumpir porque tenemos Dale. que pasar al noticiero así rápidamente. Pero Perfecto. después retomamos, ¿eh? Dale. Dale, vamos al noticiero.